El aire de la noche era frío, cargado con la punzada cortante de principios de febrero, mientras serpenteaba por las calles de Washington, D.C. La ciudad, siempre vibrante, se sentía particularmente cargada esta noche. A solo unas cuadras, el Capitolio se alzaba iluminado bajo un cielo azul marino, un testigo silencioso de la batalla política que se estaba librando, no en una cámara del Congreso, sino dentro de los estudios de American Pulse. En el interior, el cálido resplandor de las luces del estudio proyectaba largas sombras sobre la mesa de madera pulida, donde los micrófonos aguardaban como centinelas, listos para capturar cada palabra de la noche. El zumbido de los equipos de radio se mezclaba con los murmullos de los productores y técnicos que trabajaban detrás del cristal. Chris Bennett, el veterano presentador del programa, ajustó su auricular mientras el peso del momento se asentaba sobre él. Esto no era solo otra emisión, era una declaración, una confrontación y, dependiendo de a quién se le preguntara, tal vez incluso una advertencia. Frente a él, Donald Trump estaba relajado pero enfocado, su confianza característica evidente en la forma en que se inclinaba ligeramente hacia el micrófono. A su lado, Karoline Leavitt, de mirada aguda y preparada, echó un vistazo fugaz a Bill 200, la libreta frente a ella, aunque ya sabía exactamente lo que quería decir. Más allá de ellos, un semicírculo de reporteros de CNN, ABC News, The Washington Post y otros medios importantes ocupaban la fila de prensa, con sus blocs de notas y grabadoras listas. No estaban allí solo para escuchar, estaban allí para cuestionar, desafiar y sostener su postura en lo que estaba destinado a ser un choque de voluntades políticas en vivo. Chris respiró hondo antes de inclinarse hacia el micrófono, su voz calmada pero con un matiz de anticipación que llenó la sala. Buenas noches, América. Bienvenidos a American Pulse en vivo. Si están sintonizando justo ahora, prepárense, porque la conversación de esta noche no es para los débiles de corazón. Se escucharon algunas risas discretas en la sección de prensa. Nos acompaña en 1907 el estudio el 45 grado presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, junto con la exsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Y, por supuesto, estamos acompañados por miembros de la prensa, representantes de algunos de los medios más importantes del país, quienes tendrán la oportunidad de hacer sus preguntas directamente. Pero antes de entrar en eso, comencemos. Con el tema en cuestión, Chris hizo una pausa momentánea antes de mirar a su invitado. Señor presidente, ha dejado claro que los estados que no cumplan con la ley federal respecto a los atletas transgénero enfrentarán consecuencias. Así que permítame preguntarle directamente, ¿qué sucede si un gobernador se niega a aplicar su política? Trump no titubeó ni un segundo. Su respuesta fue inmediata e inquebrantable. Bueno, nosotros somos la ley federal. Un murmullo recorrió la sala. Algunos periodistas parpadearon, otros comenzaron a escribir frenéticamente. Chris levantó una mano, indicando que la conversación continuara. Aclárenos eso, señor. La mirada de Trump no se desvió. Bueno, más les vale hacerlo. Chris se inclinó un poco más. ¿Y si no lo hacen? La voz de Trump permaneció firme, casi casual, pero el peso de sus palabras era inconfundible. Más les vale hacerlo porque no van a recibir ni un centavo de fondos federales si no lo hacen. Un tenso silencio se instaló en el estudio. Desde la fila de prensa, Sarah Collins, de CNN, fue la primera en reaccionar. Entonces, para dejarlo completamente claro, ¿está diciendo que cualquier estado que se niegue a cumplir perderá toda su financiación federal? Trump asintió, su tono seco y definitivo. Hasta el último centavo. Chris miró hacia la sección de prensa, anticipando el siguiente desafío. No tuvo que esperar mucho. Mike Reynolds, de ABC News, activó su micrófono. ¿Y qué pasará con esos gobernadores? Políticamente hablando, Trump exhaló con fuerza, como si la respuesta fuera demasiado obvia para siquiera explicarla. Luego, con una leve sonrisa, respondió. Bueno, disfruten su vida después, gobernador.
porque no creo que sigan en la política por mucho tiempo. Por un instante, la sala quedó en silencio absoluto. Luego, el grupo de prensa estalló en murmullos, frenéticos. Los bolígrafos volaban sobre las páginas, los dedos golpeaban los teclados. Justo cuando Chris estaba a punto de redirigir la conversación, otra voz se alzó entre la multitud. «Creo que esto es ABC otra vez». Chris giró hacia la nueva voz, asintiendo levemente. «Adelante, lo escuchamos». La conversación estaba lejos de terminar. De hecho, apenas estaba comenzando. El estudio seguía cargado de energía. El debate había escalado de gobernadores desafiando la ley federal a una batalla ideológica más amplia, pero Chris Bennett, un presentador experimentado, sabía exactamente hacia dónde se dirigía la conversación. Ajustó su micrófono, su mirada desplazándose hacia Donald Trump, quien permanecía impasible, esperando. «Señor presidente», comenzó Chris con un tono medido, «hemos hablado sobre los estados que no cumplen. Ahora hablemos de las políticas en sí. Ha habido una gran reacción en ambos lados respecto a los hombres compitiendo en deportes femeninos. Usted ha sido muy claro en su postura sobre este tema. ¿Por qué?» Trump se enderezó ligeramente, colocando ambas manos sobre la mesa. Su respuesta fue inmediata. «Porque es una locura, porque es injusto y porque, Chris, todo el mundo lo sabe». Un murmullo recorrió la fila de prensa, pero Trump no se detuvo. «Déjame darte un ejemplo. Hubo un récord de levantamiento de pesas femenino que no se había roto en 19 años. Y un día, un tipo entra, alguien que hizo la transición, y pulveriza ese récord por 100 libras. Chris se inclinó ligeramente, entrelazando los dedos. «¿Y usted cree que...?» Trump lo interrumpió de inmediato. «Lo sé, y también lo sabe cualquiera con un mínimo de sentido común». Desde la sección de prensa, Rebecca Langston de The Washington Post respondió rápidamente. «Señor Trump, algunos argumentan que estos atletas simplemente están compitiendo como quienes realmente son, que han seguido procesos médicos y legales para su transición y que deberían ser respetados por esa decisión. ¿Está descartando completamente esa perspectiva?» Trump exhaló con fuerza, negando con la cabeza. «Rebecca, esto no se trata de sentimientos. Esto se trata de biología. Puedes cambiar tu nombre, puedes cambiar tus pronombres, pero no puedes cambiar la realidad. Un hombre biológico de 1,88 metros y 100 kilos compitiendo contra mujeres no es un terreno de juego parejo, es una estafa». Chris dirigió su mirada hacia Caroline Leavitt, quien hasta el momento había permanecido en silencio. «Caroline, imagino que tienes algo que añadir aquí». Leavitt asintió, girándose hacia la prensa. «Esto no es un tema de respeto o identidad. Es un tema de justicia, y la justicia no es subjetiva. Estamos viendo a mujeres que han entrenado toda su vida, ver cómo sus sueños les son arrebatados en un solo día. Estamos viendo becas, títulos y récords ser robados. Y lo peor, las mismas personas que dicen luchar por los derechos de las mujeres están en silencio». Un ligero silencio se apoderó de la sala. Luego, Mike Reynolds, de ABC News, se inclinó hacia adelante. «Señor presidente, usted está sugiriendo que no hay forma de hacer esto justo. ¿Qué hay de las regulaciones, las categorías de peso, los requisitos hormonales?» Trump soltó un resoplido. «Puedes regularlo todo lo que quieras, Mike. Puedes crear todas las normativas que desees. Al final del día, si pones a un hombre biológico en una competencia con mujeres biológicas, gana cada vez. Eso es ciencia». Chris cambió ligeramente de posición en su silla. «¿Y su solución es...?» Trump no dudó. Prohibirlo completamente, sin excepciones. Nadie en la sala de prensa parecía sorprendido, pero eso no significaba que no estuvieran listos para desafiarlo. Sarah Collins, de CNN, tomó la palabra. «Entonces, si un estado se niega a prohibirlo, si un gobernador no está de acuerdo». Trump se inclinó hacia adelante, su voz ahora más baja pero aún más firme. «Entonces pierden su financiación federal. Así de simple». Chris escaneó lentamente la sala.
La tensión era densa. Esto no era solo otro debate de políticas. Era una línea de batalla que se estaba trazando, y la lucha apenas comenzaba. La tensión en el estudio no había disminuido. Las declaraciones contundentes de Trump sobre los atletas transgénero habían encendido un feroz debate, pero aún no había terminado. Chris Bennett ajustó su postura, sus dedos rozando ligeramente sus notas. Señor presidente, ha dejado claro que esta prohibición es necesaria para proteger los deportes femeninos, pero algunos argumentan que es demasiado extrema, que existen formas de garantizar la equidad sin excluir por completo a los atletas transgénero. ¿Cree que hay alguna manera de encontrar un equilibrio? Trump negó con la cabeza de inmediato. No. La única manera de solucionar este problema es prohibirlo completamente, porque si no lo hacemos, esto solo va a empeorar. Se inclinó ligeramente hacia el micrófono, su voz firme. Veamos la realidad. Implementamos una medida de protección, y fue necesaria para proteger a las mujeres. Si viste las Olimpiadas, viste a 2 atletas trans compitiendo en el boxeo femenino. Subieron al ring, y fue brutal. La sala quedó en silencio esperando que continuara. Había una boxeadora italiana, una mujer de verdad, que había entrenado toda su vida para llegar hasta allí. Se enfrentó a un oponente transgénero y después de un solo golpe, inmediatamente dijo, no más. Nunca antes la habían golpeado así. Chris levantó una ceja. ¿Está diciendo que abandonó la pelea después de un solo golpe? Trump asintió. Un simple jab de izquierda, Chris. Ni siquiera un golpe fuerte, pero la golpearon con tal fuerza que inmediatamente dijo, no puedo hacer esto. Desde la sección de prensa, Sarah Collins presionó el botón de su micrófono. Señor Trump, eso podría ser solo un caso aislado. ¿Está diciendo que no hay boxeadoras capaces de competir de manera justa? Trump soltó una pequeña risa, pero sin rastro de humor en su expresión. Sarah, la obligaron a volver al ring. La empujaron de regreso. Le dijeron, vuelve, estarás bien, puedes hacerlo. Y adivina qué pasó. La golpearon de nuevo. Esta vez cayó inmediatamente, y cuando dijo, no, hasta aquí llego, lo decía en serio. No quería morir en el ring, y eso es lo más loco que he visto en mi vida. Nadie en la sala habló de inmediato. Chris Bennett se inclinó hacia adelante, su voz más baja. Señor presidente, parece que está diciendo que quienes crean estas políticas están ignorando la realidad. Trump dejó escapar una risa seca. Chris, no solo la están ignorando, están fingiendo que no la ven. Saben que un hombre biológico tiene una ventaja indiscutible, pero aún así empujan a las mujeres a situaciones en las que no pueden ganar. Y cuando se vuelve imposible de negar, ¿qué hacen? No dicen nada. Caroline Leavitt, quien había estado escuchando en silencio, asintió. Lo que más me frustra es que estas mismas personas siempre hablan de proteger a las mujeres, pero cuando una atleta femenina es noqueada por un competidor transgénero, guardan absoluto silencio. Chris asintió lentamente antes de girarse hacia la prensa. Muy bien. ¿Alguien quiere desafiar esto? Mike Reynolds, de ABC News, levantó la mano de inmediato. Señor presidente, pero ¿no es esto solo un ejemplo? Si el deporte tuviera regulaciones más claras. Trump lo interrumpió, su mirada afilada. Mike, ¿cuántos ejemplos necesitas? ¿Cuántas atletas tienen que salir lastimadas? ¿Cuántos récords, títulos y becas tienen que ser arrebatados antes de que admitas que esto es un problema real? Silencio. Chris Bennett cruzó los brazos y tomó una respiración profunda. Su postura está clara, pero la gran pregunta es, ¿quién va a hacer algo al respecto? Trump se recostó ligeramente, su voz más baja pero igual de firme. Nosotros lo haremos, y aquellos que intenten interponerse en el camino están a punto de darse cuenta de que América ha cambiado. Chris escaneó la sala. No más tecleo frenético, no más papeles agitándose. Todos simplemente esperaban para ver qué pasaría a continuación. La tensión no solo se sentía dentro del estudio, se extendía a través de las fronteras estatales, por las ondas de radio, directamente hasta la
oficina del gobernador de Maine, Ethan Carter, quien ahora se unía en vivo por teléfono. Chris Bennett ajustó su auricular, el leve crujido de la llamada filtrándose a través de los altavoces. Bueno, damas y caballeros, esta conversación está a punto de volverse aún más interesante. Una breve pausa. Luego la voz del gobernador resonó a través de la línea, calmada, firme, pero estable. Buenas noches, Chris. Aprecio la oportunidad de... Chris intercambió una mirada con Trump, quien parecía completamente impasible, como si hubiera esperado este momento todo el tiempo. Señor presidente, continuó Chris, parece que ha captado la atención del gobernador. Adelante, Trump. No perdió ni un segundo. Bueno, gobernador Carter, vayamos directo al punto. ¿Va a cumplir con esta política? Hubo una breve pausa en la línea. Luego la voz de Carter sonó neutral. Mi administración sigue todas las leyes estatales y federales actualmente en vigor. Trump sonrió con un leve movimiento de cabeza. Bueno, nosotros somos la ley federal. La sala se congeló por un instante. El peso de esa declaración cayó con fuerza sobre la transmisión. Chris se inclinó hacia adelante. Gobernador, ¿le gustaría responder? Carter no dudó. Respeto la autoridad del presidente, pero mi deber es con el pueblo de Maine, no con presiones políticas. Mi administración tomará decisiones basadas en lo que sea mejor para nuestro estado. Trump se acercó más al micrófono, su voz ahora más afilada. Bueno, gobernador, entonces más le vale hacerlo. Silencio. Trump continuó. Porque si no lo hace, Maine no verá ni un solo centavo de financiación federal. Un breve crujido en la línea, luego la voz de Carter, aún mesurada. Con todo respeto, señor presidente, no respondo a ultimátums. Trump soltó una pequeña carcajada, sacudiendo la cabeza. Oh, esto no es un ultimátum, gobernador. Esto es la realidad. Hizo una pausa. Luego pronunció las siguientes palabras lentamente, con deliberación. Oh, y por cierto, su gente, aunque tiende a ser liberal, aunque me fue muy bien allí, no quiere hombres compitiendo en deportes femeninos. Chris giró hacia la fila de prensa, observando cómo los reporteros absorbían el momento. Entonces, gobernador, ¿cree que sus ciudadanos realmente apoyan a los atletas transgénero en competencias femeninas? Carter exhaló antes de responder. Creo que mis ciudadanos esperan justicia, y justicia significa respetar las leyes que reflejan los valores de nuestro Estado. Trump asintió levemente, recostándose. Entonces tendrá que tomar una decisión. La línea crujió suavemente. Pasaron unos segundos. Luego Carter dijo, creo que he dejado clara mi posición. Un clic seco resonó en el estudio cuando la llamada con el gobernador Ethan Carter se cortó. Por un instante, el silencio flotó en mi nariz el aire. Luego, Chris Bennett arqueó una ceja escaneando la sala. Bueno, eso fue algo. Detrás del cristal de la cabina de control, los productores estaban frenéticos, revisando la conexión. Pero dentro del estudio, todas las miradas estaban puestas en un solo hombre, Donald Trump. Él se recostó en su silla, completamente impasible, como si el intercambio no hubiera sido más que un simple calentamiento. Entonces habló, sin esperar a que alguien hiciera la siguiente pregunta. Todos los estados han cumplido, dijo Trump, con voz pausada y deliberada, dejando que las palabras calaran hondo. Bien. Hizo una pausa. Luego miró hacia las cámaras, su voz firme pero estable. ¿Y Maine? Se encogió de hombros. El gobernador Carter cree que puede jugar con esto. Su tono se endureció. Voy a dejar algo muy claro. Nos veremos en los tribunales. Algunos reporteros se enderezaron de inmediato. Sus bolígrafos volando sobre los blocs de notas. Chris inclinó ligeramente la cabeza. ¿Realmente cree que esta demanda tendrá éxito? Trump no titubeó. Oh, estoy esperando esto, Chris. No había rabia en su voz, solo pura confianza. Esta será fácil. Muy fácil. Su mirada recorrió la fila de prensa, casi desafiando a alguien a contradecirlo. Nadie lo hizo. Entonces, Trump fue aún más lejos. Y en cuanto a Carter, exhaló con fuerza, sacudiendo la cabeza.
Disfrute su vida después, gobernador, porque no creo que siga en la política por mucho tiempo. La tensión en la sala se hizo más densa. Chris miró a su alrededor, su instinto periodístico activándose. ¿Entonces cree que la carrera política del gobernador Carter ha terminado? Trump se encogió de hombros. Chris, la gente no es estúpida. No quieren políticos parados en un podio diciendo tonterías. Quieren líderes. Sacudió la cabeza. ¿Carter? Acaba de perderlo todo. Algunos reporteros seguían escribiendo frenéticamente, mientras que otros intercambiaban miradas rápidas. Chris, siempre el anfitrión, se volvió hacia la sección de prensa. Muy bien. ¿Quién sigue? Silencio. Trump. Sonrió con suficiencia. Sabía que no podrían resistirse a escribir sobre esto. La única pregunta era, ¿cómo lo iban a enfocar? El leve zumbido de los micrófonos del estudio llenó el aire. El suave crujir de papeles y el tecleo de los teclados eran los únicos sonidos que rompían el silencio. Chris Bennett, siempre compuesto, ajustó su auricular y pasó las páginas de sus notas. La discusión estaba lejos de terminar. Simplemente estaba cambiando de enfoque. «Señor presidente», comenzó Chris, su voz suave pero directa. «Hemos hablado del cumplimiento a nivel estatal, pero profundicemos más». Hizo una breve pausa. El título 9, como sabe, establece un marco legal. Cada estado tiene la responsabilidad de cumplir con él. ¿Cómo responde a aquellos que argumentan que los estados deberían tener la libertad de tomar sus propias decisiones al respecto? Trump se inclinó ligeramente hacia el micrófono, su voz cargada con esa autoridad inconfundible. No tienen derecho a tomar esa decisión. Tienen una obligación legal. El estudio pareció comprimirse alrededor de sus palabras. Y déjenme decirles algo. Vamos a hacer que se cumpla con firmeza, porque esto es sobre proteger a los ciudadanos estadounidenses. Las palabras flotaron en el aire, pesadas. Algunos bolígrafos se deslizaron sobre los blocs de notas. La prensa escuchaba atentamente. «Digo las cosas como son», añadió Trump, casi como un comentario al margen. Chris asintió y luego hizo un gesto hacia la prensa. «Muy bien. Siguiente. Pregunta». Un breve estallido de estática precedió a la siguiente voz. Un periodista de ABC News se puso de pie, aclaró la garganta y habló al micrófono. «Señor presidente, cambiemos de tema a la economía. Algunos miembros del Congreso en distritos republicanos, sus bastiones, están enfrentando rechazo de los votantes en reuniones públicas». La ceja de Trump se movió levemente. ¿Sobre qué? El periodista continuó, su tono medido. Los estadounidenses votaron por usted por temas de inmigración y economía, pero ahora algunos votantes dicen estar frustrados por los despidos masivos. No les gusta lo que Elon Musk y otros empresarios han estado haciendo. ¿Qué dice a esas preocupaciones? Trump inclinó la cabeza estudiando al periodista. Un jugador de ajedrez considerando su próximo movimiento. ¿Para quién trabajas? El periodista dudó por apenas un segundo. Trabajo para ABC News, señor. Hubo un breve silencio. Luego una corta y seca risa de Trump. ¿ABC News? No me sorprende. ¿Algunos? Murmullos se propagaron por la sección de prensa. Chris, siempre profesional, intentó redirigir la conversación. Señor presidente, si pudiera responder directamente a la inquietud. Trump agitó una mano con desdén, interrumpiendo. Déjenme decirles algo. Hoy tengo los números de aprobación más altos que he tenido jamás. Los más altos de cualquier presidente republicano en la historia. El periodista de ABC abrió los labios como si fuera a responder, pero Trump no le dio la oportunidad. Oh, y no según The View, lo sé. Pero aún no hemos revisado a los demócratas. Y eso es lo que acabo de escuchar. Una ligera sonrisa se dibujó en la comisura de su boca. Chris respiró hondo, mirando alrededor de la sala. Algunos reporteros tecleaban frenéticamente, otros permanecían, inmóviles, observando, esperando. Esto ya no era solo una conversación, era un campo de batalla. Y Trump estaba ganando. Chris Bennett mantuvo su mirada firme.
Señor presidente, volviendo a la economía. Hay críticas, pero también un fuerte respaldo a sus políticas. ¿Cómo responde a esta división? Trump no dudó. A la gente le gusta el trabajo que estamos haciendo. Les gusta el trabajo que está haciendo Elon. Algunos reporteros intercambiaron miradas, intuyendo hacia dónde se dirigía la conversación. Está haciendo algo que muchas personas no tendrían el coraje de hacer. Trump se recostó, sus ojos afilados. Necesitamos optimizar este país. Necesitamos hacerlo más eficiente. Hizo una pausa por un momento, asintiendo levemente. ¿Saben por qué? Su voz se endureció, cada palabra cayendo con peso. Porque queremos que nuestro país sobreviva y prospere. Sus ojos recorrieron la sala. Y estamos destapando miles y miles de millones de dólares en despilfarro, fraude y abuso. Miles de millones. Levantó ligeramente la mano, como si la cifra fuera demasiado grande para comprenderla por completo. Y estoy hablando de números que no creerían. Luego, una pequeña sonrisa. Recuerden esto. Ni siquiera hemos empezado todavía. Chris Bennett asintió hacia la fila de prensa. Señor presidente, ha habido reacciones en contra de algunas de sus políticas. Trump intervino de inmediato. ¿Y la gente tiene un problema con eso? Bueno, en realidad es todo lo contrario. Algunos reporteros se inclinaron ligeramente hacia adelante. Hemos hecho encuestas, y adivinen qué, la gente está encantada. Ni siquiera pueden creer que esto esté sucediendo. Trump hizo un gesto, con la mano, como si todo el debate fuera ridículo. Y aquí está el asunto. Esto no afectará a muchas personas. Solo afectará a aquellos que sean atrapados robando. Dejó que esas palabras calaran por un segundo y luego sacudió la cabeza con una leve sonrisa. Voy a dejar que la secretaria de prensa hable en un momento, pero antes tengo que mostrarles algo. Sus ojos brillaron con diversión. Este tipo es un comediante de primera, un solo chiste. La prensa murmuró, sin estar segura de si estaba bromeando o preparando otro golpe. Antes de que alguien pudiera intervenir, un periodista en primera fila habló. Si me permite, señor, solo una pregunta rápida sobre Kash Patel. Está a punto de asumir como su nuevo director del FBI. ¿Cuál es su reacción a eso? ¿Y qué dice a las preocupaciones de los agentes en todo el país que temen ser despedidos en masa simplemente por hacer su trabajo? Trump no dudó. No. Yo creo que los agentes están muy contentos con Kash. De hecho, ellos fueron los que impulsaron su nombramiento. Sonrió. Y qué gran nombre, ¿verdad? Una risa ligera recorrió la sala. Una de las razones por las que me gusta Kash, una de las razones por las que lo quise en este puesto, fue por el respeto que los agentes tienen por él. Y creo que pasará a la historia como el mejor en ese cargo. Chris levantó una ceja. Parece estar bastante seguro de eso. Trump asintió. Y resulta que fue muy fácil de aprobar. Se encogió de hombros. Saben, no estaba seguro. Es un tipo duro, fuerte. Tiene sus opiniones. Y no estaba seguro de cómo iría todo. Esbozó una sonrisa que decía más de lo que estaba dispuesto a decir en voz alta. Pero todo salió muy bien. Trump echó un vistazo alrededor de la sala. No sé si está aquí ahora. Mismo, pero estará aquí en breve. Luego, con una pequeña sonrisa burlona, añadió. Estoy diciendo las cosas correctas, ¿eh? No puedo hablar muy mal de él. Tengo que tener cuidado. Algunas risas se esparcieron por la sección de prensa. Chris exhaló, sacudiendo ligeramente la cabeza. Bueno, señor presidente, esa es ciertamente una manera de decirlo. La discusión no se estaba desacelerando, y Trump, él apenas estaba comenzando. Golpeó suavemente los dedos sobre la mesa, como si estuviera decidiendo cuánto de la verdad compartir. No tenía prisa. La sala estaba esperando por él. Diré esto sobre Kash Patel, y Howard también lo entiende. Algunos reporteros se enderezaron inmediatamente. Bolígrafos listos para anotar. Trump nunca mencionaba a alguien sin un propósito. Se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando apenas la voz, lo suficiente como para que todos supieran que lo que estaba a punto de decir valía la pena escuchar.
Y creo que esto es ABC otra vez, ¿no? Algunas risas dispersas. Los que seguían a Trump desde hace tiempo sabían que tenía la costumbre de señalar a la prensa en medio de sus respuestas, y ABC News solía estar en lo más alto de su lista. Levantó una mano, como si dijera, «Esperen, aún no he terminado. Están trayendo cantidades enormes de dinero». Hizo una pausa. «Van a gastar mucho dinero en Estados Unidos, más de lo que han gastado jamás, por un factor de 10. Levantó una ceja, como si incluso él estuviera impresionado por la cifra. «Nada mal, ¿verdad?» Sus ojos recorrieron la sala hasta posarse en un reportero que escribía frenéticamente en su libreta, sin apenas levantar la vista. «Oye, ¿qué estás haciendo?» La sala se congeló por un segundo. El periodista levantó la cabeza ligeramente, sorprendido. Trump inclinó la cabeza, bajando apenas la voz, lo suficiente para hacer que el momento se sintiera aún más marcado. «Sharper, ¿alguna vez has informado que mi administración firmó un memorando para contrarrestar los impuestos a los servicios digitales?» El periodista pasó rápidamente las páginas de sus notas, buscando una respuesta. Trump sonrió con burla, sacudiendo la cabeza. «Entonces, ¿qué estás haciendo?» Entrecerró los ojos ligeramente, como si estuviera juntando las piezas. «¿Lo estás leyendo?» Algunos reporteros intercambiaron miradas y se escucharon unas pocas risas discretas en la sala. Trump inclinó la cabeza, claramente divertido. «¿No puedes decirlo sin leerlo?» Se encogió de hombros, su voz llevando esa mezcla inconfundible, de burla y desafío. «Sabes, si yo fuera periodista, creo que probablemente conocería las cosas importantes sin tener que revisar un guión. ¿Verdad, Chris?» Trump miró a Chris Bennett, quien mantenía una expresión perfectamente neutral, el tipo de mirada que solo un presentador experimentado podía sostener en un momento como ese. Chris se aclaró la garganta, devolviendo el equilibrio a la conversación. «Señor presidente, creo que el reportero solo estaba verificando su información». Trump volvió a encogerse de hombros, esbozando una sonrisa de complicidad. «Oh, ¿sí? O tal vez acaba de escucharlo por primera vez». Esta vez, una risa más fuerte. Recorrió la sección de prensa. Algunos periodistas escribían frenéticamente, tratando de seguir el ritmo del intercambio. Trump se reclinó en su silla, cruzando los brazos. La sala volvió a quedarse en silencio, no porque faltaran preguntas, sino porque todos esperaban escuchar lo que diría a continuación. Chris Bennett miró el reloj. La conferencia de prensa se había extendido hasta bien entrada la noche, pero la tensión en la sala seguía siendo palpable. Trump seguía sentado, relajado, con un brazo apoyado en 1900 la silla, su mirada recorriendo a los periodistas. Pero ahora, la atención ya no estaba en él. Chris Bennett, manteniendo su papel como moderador, hizo un leve gesto hacia un reportero de The Washington Post, quien inmediatamente aprovechó el momento. «Caroline, esta pregunta es para ti». «Caroline». Leavitt inclinó ligeramente la cabeza, con un destello de desafío en los ojos. «Estamos escuchando de los votantes, incluso en distritos tradicionalmente republicanos, que están preocupados por lo que llaman un enfoque descontrolado en los recortes de empleos y del presupuesto». Hizo una breve pausa antes de continuar. «Dicen que se está haciendo demasiado rápido, sin organización y de una manera excesivamente agresiva». ¿Cómo respondes a esa crítica? Trump se inclinó ligeramente hacia adelante, entrecerrando los ojos mientras observaba la respuesta de Caroline, como si él mismo estuviera esperando ver cómo lo manejaría. Caroline no titubeó. De hecho, una leve sonrisa apareció en sus labios. «Me encanta esto». Dejó que las palabras flotaran por un instante, asegurándose de que todos en la sala estuvieran esperando su siguiente movimiento. «Me encanta cómo los medios seleccionan, con pinzas a un puñado de críticos y tratan de hacerlos pasar como si representaran a todo el país, cuando en realidad la respuesta abrumadora del pueblo estadounidense es un apoyo total a lo que esta administración está haciendo». El reportero levantó una ceja, probablemente preparándose para interrumpir, pero Caroline ya estaba un paso adelante.
Si realmente revisan los números. Se giró ligeramente, su mirada recorriendo la fila de prensa como si desafiara a cualquiera a contradecirla. El 70% de los estadounidenses, según CBS, creen que el presidente Trump está cumpliendo con las promesas que hizo. Hizo una pausa dramática. 70%. La sala quedó en completo silencio. Caroline presionó los labios brevemente y luego negó con la cabeza con una leve sonrisa. Así que no debería sorprender a nadie que esta administración esté comprometida con eliminar el despilfarro, el fraude y los abusos. Hizo una pausa, asegurándose de que cada palabra quedara grabada en la mente de los presentes. El presidente hizo campaña con esa promesa. Su voz se mantuvo firme. El pueblo estadounidense lo eligió con esa promesa. Levantó ligeramente la barbilla. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, están viendo a un presidente que realmente cumple. El reportero intentó intervenir, pero Caroline simplemente levantó una ceja, esperando una pregunta más sustancial. Chris Bennett sonrió levemente, sacudiendo la cabeza, y luego se volvió hacia el periodista. ¿Quieres hacer una pregunta de seguimiento? Silencio. Trump dejó escapar una leve risa antes de acercarse a su micrófono. Es buena, ¿verdad? Algunos reporteros escribían frenéticamente. Otros simplemente observaban, esperando. La sala ahora pertenecía a Caroline. La conferencia de prensa se había extendido hasta bien entrada la noche, pero la energía en la sala no había disminuido. Trump seguía sentado, observando, esperando mientras la prensa continuaba con sus preguntas. Chris Bennett echó un vistazo a la fila de reporteros. Pero antes de que pudiera llamar a alguien, Trump se inclinó hacia su micrófono, su tono afilado y deliberado. Saben, esto es algo que los demócratas han prometido durante décadas. ¡Décadas! Hizo una breve pausa. Y sin embargo, ni uno solo de ellos lo logró. Se reclinó ligeramente, dejando que las palabras calaran antes de rematar con la conclusión. El presidente Trump es el primer presidente que realmente lo hizo. Algunos murmullos recorrieron la multitud. Varios reporteros ya estaban escribiendo frenéticamente. Chris levantó una ceja, divertido, y luego asintió hacia un reportero de NBC News, quien no perdió el tiempo. Señor presidente, hablando de cumplir promesas, el despilfarro del gobierno. Es una cosa, pero el fraude es un crimen. Hizo una breve pausa antes de continuar. Entonces, su administración ha entregado pruebas de fraude al Departamento de Justicia, ¿y cuándo deberíamos esperar ver acusaciones formales? La pregunta flotó en el aire por un segundo, pero antes de que Trump pudiera responder, Caroline Leavitt intervino. Esa es una pregunta astuta. Su tono era suave, con un destello de complicidad en los ojos. Dejó que la sala respirara por un segundo antes de fijar su mirada en el reportero. Pero aclaremos algo primero. Hizo una breve pausa, levantando una ceja. Creo que todos los estadounidenses estarían de acuerdo en que el dinero de los contribuyentes no debería destinarse a cosas como dejó caer la bomba. Financiar mastectomías en Mozambique. La sala se movió ligeramente. Algunos reporteros se miraron entre sí. Otros comenzaron a tomar notas apresuradamente. O programas DEI en el extranjero. Se encogió de hombros, su tono ligero pero cortante. Me parece fraudulento que el gobierno estadounidense haya estado estafando a los contribuyentes de esta manera durante décadas. Una pausa. Y me parece fraudulento que, durante años, nadie haya hecho nada al respecto. Trump sonrió levemente, observándola en acción. Pero aquí está el verdadero fraude. Continuó Caroline. Hizo una breve pausa, asegurándose de que todos la escucharan. Si realmente miran los números, según un informe del Inspector General de la Administración del Seguro Social, estamos hablando de 71.000 millones de dólares en fraude durante varios años. Inclinó ligeramente la cabeza, esperando la reacción inevitable. Ahí estaba, Peter, de The New York Times. Se inclinó hacia adelante para señalar que los 71.000 millones habían sido reportados entre 2015 y 2022, no en un solo año. Caroline ni siquiera titubeó.
Sí, Peter, 71.000 millones. Levantó una mano con un gesto ligero. No en un solo año, para que quede claro. Un informe que cubre varios años. Entonces, justo como antes, se inclinó hacia adelante. ¿Estás defendiendo 71.000 millones de dólares en fraude, Peter? Silencio. Se giró, lanzándole una mirada a Trump con una leve sonrisa. Esto me recuerda a algo que dijo antes, señor presidente. Trump levantó una ceja, divertido. Dijo que estábamos descubriendo miles y miles de millones de dólares en 1900. Fraude, despilfarro y abuso, asintió, su voz casual pero firme. Y ni siquiera hemos empezado todavía. Caroline chasqueó los dedos. Exactamente. Se volvió de nuevo hacia la prensa. El pueblo estadounidense, que está sufriendo por una crisis inflacionaria, no quiere que sus impuestos financien programas DI inútiles en el extranjero. Su mirada se endureció. Tampoco les gusta saber que 71.000 millones de dólares en fraude han estado flotando en la seguridad social. Dejó que sus palabras se asentaran. Eso es un problema que necesita ser resuelto. Se cruzó de brazos. Y el presidente Trump lo está resolviendo. Peter intentó de nuevo, pero Caroline simplemente levantó una ceja, esperando una pregunta que valiera la pena responder. Chris Bennett sonrió con un leve gesto. Esa es tu quinta pregunta, Peter. Levantó la mano, moviéndose al siguiente periodista. Elena, ¿tienes algo que agregar? Antes de que pudiera hablar, Trump se inclinó hacia su micrófono otra vez. Saben, he notado algo. Hizo un gesto amplio hacia la prensa. Los medios parecen ser el único grupo de personas que realmente está en contra de reducir el despilfarro, el fraude y los abusos. Se encogió de hombros. No lo entiendo. Algunas risas nerviosas recorrieron la sala. No nos van a detener, añadió Caroline, cruzando los brazos. Su tono era firme. Seguro. Ni la prensa. Le lanzó una mirada a la fila de reporteros. Ni la gente que se opone tajantemente a recortar el despilfarro del gobierno. Hizo una breve pausa antes de dar el golpe final. Y mucho menos por aquellos que han permitido que esto suceda durante décadas. Trump asintió con una sonrisa. Chris se inclinó hacia su micrófono, sacudiendo la cabeza con una leve risa. No hay nada como una mujer conservadora tomando el control. Trump dejó escapar una carcajada baja, su expresión de aprobación absoluta. Caroline. Había vuelto a aplastar a la prensa. La intensidad en la sala no había disminuido, y tampoco el tira y afloja entre la administración y los medios. Trump, aún sentado pero completamente involucrado, se inclinó hacia su micrófono. Déjenme dejar algo muy claro. Su tono se volvió más controlado, deliberado. Así como le hemos dicho a nuestros homólogos rusos, hizo una breve pausa. Esta administración está enfocada en detener el conflicto y avanzar. Su voz se endureció. Podemos pasar todo el día discutiendo sobre el pasado, pero eso no va a cambiar el futuro. Un breve silencio. Y de repente, caos. Dos reporteros comenzaron a hablar al mismo tiempo, sus voces superponiéndose. Chris Bennett levantó una mano para intentar recuperar el orden, pero antes de que pudiera hacerlo, Caroline intervino. Reagan. Su voz cortó el ruido como un cuchillo. Acabo de llamarte. Adelante. La sala titubeó, pero entonces otra voz, Diana de CNN, intentó abrirse paso. Caroline giró bruscamente, entrecerrando los ojos levemente. Cállate, Diana. Algunas miradas sorprendidas. Algunos reporteros se removieron en sus asientos. Otros miraron a Chris Bennett para ver su reacción. Chris simplemente se reclinó en su silla, claramente dejando que el momento se desarrollara. Caroline se cruzó de brazos. Perdón, dejó que el silencio se asentara. Pero yo estoy al mando aquí. Silencio absoluto. Trump dejó escapar una sonrisa satisfecha y se inclinó hacia su micrófono una vez más. Es buena, ¿verdad? Chris Bennett finalmente habló, soltando una leve risa. Bueno, ya la escucharon. Reagan, adelante.
La sala se reinició, pero el mensaje era claro. Caroline Leavitt estaba dirigiendo el espectáculo. Los reporteros, normalmente listos para responder. Con otra pregunta, ahora dudaban. ¿Pero qué podían escribir? Habían sido superados otra vez. Trump se reclinó, con una leve sonrisa en los labios. Había visto este momento antes, el instante exacto en el que la prensa se daba cuenta de que había perdido el control. Caroline se mantuvo firme, ella lo sabía. Chris miró el reloj y aclaró la garganta. Bueno, creo que con esto concluimos. Las cámaras seguían encendidas, pero la batalla había terminado.